El silencio en la sala de juntas de los ejecutivos era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. 24 pares de ojos se movían entre yo, de pie en la puerta con 2 maletas de diseño, y Melissa, la pasante de 23 años que había estado acostada con mi marido durante los últimos 7 meses. No había planeado irrumpir en la reunión de presupuesto trimestral, pero el momento, al igual que el karma, tiene un perverso sentido del humor. Entrega para Melissa Parker, anuncié, con mi voz firme a pesar del terremoto que sucedía dentro de mi pecho. Creo que esto te pertenece ahora. Nunca olvidaré cómo se le fue el color de la cara, esa cara perfecta, filtrada para Instagram, que me había sonreído tan inocentemente en la fiesta de Navidad de la empresa, mientras secretamente le enviaba mensajes de texto a mi marido debajo de la mesa. Observé cómo su perfecta manicura francesa, la que yo estaba pagando a través de la tarjeta de crédito de mi marido, temblaba mientras se agarraba al borde de la mesa de conferencias. Mi marido ni siquiera estaba allí. Por supuesto que no. Los directores de ventas regionales siempre tenían importantes reuniones con clientes los jueves por la tarde. Excepto que su importante reunión durante los últimos 7 meses había sido en el Marriott, a 2 cuadras de la oficina, siempre reservada bajo su cuenta corporativa porque era así de descuidado, o así de arrogante. Lo siento, ¿quién es usted? El CEO finalmente rompió el silencio, su pluma Montblanc suspendida en el aire. Sonreí. No la sonrisa rota de una esposa traicionada, sino la sonrisa calculada de una mujer que había llegado a su límite. Soy Alexandra Reynolds, la esposa de Daniel, o la pronto a ser ex-esposa, debería decir. Llevé las maletas más adentro de la sala. Solo pensé que ya que Melissa ha estado disfrutando de mi marido, también podría disfrutar de sus pertenencias. Alguien cerca del fondo dejó escapar un ahogado «Oh, Dios mío». Pero mantuve mis ojos fijos en Melissa. Su vergüenza ni siquiera era la mejor parte. La mejor parte era ver la realización amanecer en su rostro de que su futuro cuidadosamente construido, en el que se acostaba para casarse con un ejecutivo de alto nivel, se estaba desmoronando en tiempo real, transmitido a todo el equipo de alta dirección. No siempre había sido esta persona. La Alexandra de hace 3 semanas se habría desmoronado en un montón de lágrimas y dudas. Esa Alexandra murió la noche que encontré sus mensajes. Fue un cliché como lo descubrí, una notificación que apareció en su iPad mientras él estaba en la ducha. No puedo esperar a probarte de nuevo mañana. Recuerdo que me quedé mirando esas palabras. Mi cerebro se negaba a procesarlas al principio. Esto no se suponía que nos pasara a nosotros. Teníamos el condominio frente al mar, la membresía en el club de campo, los planes para tener hijos el próximo año una vez que llegara su ascenso. 15 años juntos, 5 años de matrimonio, 3 años de tratamientos de fertilidad que soporté mientras él trabajaba hasta tarde. La matemática de la traición siempre es tan precisa en retrospectiva. Señora Reynolds, creo que ha habido un malentendido. La directora de Recursos Humanos comenzó a levantarse, pero la corté con una mano levantada. No hay malentendido. Tengo todas las pruebas aquí mismo. Palpeé mi bolso donde guardaba las capturas de pantalla impresas, los recibos del hotel y el historial del GPS que descargué del sistema de navegación de su coche. Solo quería entregar personalmente lo que ahora le pertenece a Melissa. Abrí la primera maleta. Justo encima estaba su suéter de cachemira favorito, el gris que le había regalado la Navidad pasada. Lo cogí y se lo lancé. Lo agarró por reflejo,
el horror extendiéndose por su cara. Le gusta cuando le rascas la espalda mientras usa esto. Toques ligeros, no las uñas. Es sensible a los arañazos que se notan en el gimnasio. Alguien en la sala contuvo una risa. Podría haber sido el director financiero. No había terminado. Volví a meter la mano en la maleta y saqué su neceser de afeitar monogramado. Necesita su crema facial especial todas las noches o se pone de mal humor. La cara de Suiza. Se lo tiré por la mesa, donde se deslizó hasta detenerse frente a ella. Ah, y es alérgico a los mariscos. Le salen ronchas por todo el cuerpo. Pero probablemente ya lo sepas por todas esas cenas íntimas, mientras yo estaba visitando a mi madre moribunda en el hospital. La temperatura de la sala pareció bajar 10 grados. Vi la garganta de Melissa trabajar mientras intentaba tragar. Sus ojos se movían por la sala, buscando una vía de escape, simpatía, cualquier cosa. No encontró ninguna. Alexandra finalmente susurró. «Oh, ahora estamos en un trato de tú a tú. ¡Qué lindo!». Incliné mi cabeza. ¿Sabes qué es lo gracioso? Todas esas noches me dijo que te estaba asesorando. Tiene mucho potencial, diría. De hecho, me sentí orgullosa de él por apoyar a las mujeres en los negocios. Me reí, pero no había humor en ello. Solo el eco vacío de una mujer que había descubierto que toda su realidad estaba construida sobre arenas movedizas. La segunda maleta tiene todos sus artículos de tocador, sus medicamentos. Por cierto, tiene presión arterial alta, así que ten cuidado durante esos momentos emocionantes. Y su colección de... El Rolex fue un regalo de aniversario mío, pero claramente el sentimiento no significa nada para él. Entonces, ¿por qué debería significar algo para mí? Me aparté de las maletas y me ajusté el blazer, el caro que había comprado para las reuniones de socios en mi propia firma, el que me hacía sentir poderosa, incluso cuando mi mundo se estaba derrumbando. También me he tomado la libertad de enviarle por correo electrónico a su departamento de cumplimiento todos los recibos donde se usó dinero de la empresa para sus pequeños encuentros. El Marriott, los regalos, las cenas, todo con la tarjeta corporativa. Creo que eso viola varias políticas de la empresa. El rímel de Melissa había comenzado a derramar lágrimas negras, recorriendo sus mejillas enrojecidas. Bien. Que llore. Que sienta una fracción de lo que yo sentí cuando descubrí que el hombre en torno al cual construí mi vida había estado construyendo una vida separada a mis espaldas. No puedes simplemente... Este es un lugar de negocios, tartamudeó. También lo es mi matrimonio, respondí fríamente. O al menos se suponía que era una sociedad. Pero Daniel decidió invertir en otro lugar. Ahora puede disfrutar de los retornos. Cuando me di la vuelta para irme, el peso de lo que acababa de hacer me golpeó como una fuerza física. Mis rodillas casi cedieron. Pero 15 años con Daniel me habían enseñado una cosa. Nunca muestres debilidad en público. Así que enderecé mi espalda, eché los hombros hacia atrás y salí con toda la dignidad que pude reunir. La puerta de cristal se cerró detrás de mí con un satisfactorio clic, sellando a Melissa con su humillación y las pertenencias de mi marido. No fue hasta que llegué a mi coche en el estacionamiento que me permití sentir. El volante atrapó mi frente mientras me desplomaba hacia adelante, finalmente liberando los sollozos que se habían estado acumulando desde que había empacado sus maletas esa mañana. Me sacudieron como ondas sísmicas, cada una amenazando con destrozarme desde adentro. Así no se suponía que fuera nuestra historia. Cuando conocí a Daniel durante mi último año de la escuela de Derecho, él era el TA que se quedaba hasta tarde para ayudar a los estudiantes a prepararse para el examen de la barra.
Tenía esa forma de hacer que los conceptos complejos fueran simples, de hacer que todos se sintieran importantes. Me hizo sentir importante. Me propuso matrimonio en el ferry a la isla de Bainbridge, de rodillas mientras el horizonte de Seattle brillaba detrás de él. «Eres la única certeza en mi vida», me había dicho. El diamante atrapó los últimos rayos del atardecer mientras lo deslizaba en mi dedo. Le creí. Dios, ¿cómo le creí? Construimos nuestra vida con cuidado, como arquitectos diseñando una catedral. Cada decisión era mutua. ¿Qué trabajos aceptar? ¿Qué condominio comprar? ¿Cuándo empezar a intentar tener una familia? O eso pensé. La primera ronda de FIBE falló. «Está bien», había dicho, abrazándome mientras lloraba. «Tenemos tiempo». La segunda ronda también falló. Y la tercera. Cada vez, culpé a mi cuerpo por su traición. Cada vez, me aseguró que estábamos juntos en esto. Ahora entendí que él había estado en un tipo de juntos diferente todo el tiempo. El romance había comenzado, por lo que pude reconstruir, poco después de que Melissa se uniera a la compañía como pasante en el departamento de marketing. Era brillante, ambiciosa y 15 años más joven que yo. La había conocido en el picnic de la empresa el verano pasado y pensé que parecía dulce. Incluso le dije a Daniel que la vigilara, que la asesorara como otros lo habían asesorado a él. Asesorarla. La ironía me hizo reír a través de mis lágrimas. Un sonido ronco y roto que resonó en mi coche vacío. Las señales habían estado allí todo el tiempo. Las noches tardías, las emergencias de fin de semana en la oficina, la repentina pasión por el fitness que lo tenía yendo al gimnasio a horas extrañas, la nueva colonia que nunca le compré, la forma en que protegía su teléfono como si contuviera secretos de estado. Pero yo estaba demasiado ocupada manteniendo nuestra vida unida como para verla desmoronarse. Entre mi carga de trabajo en la firma, los tratamientos hormonales, cuidar a mi madre durante sus últimos meses de cáncer y mantener nuestro calendario social, no me quedaba energía para sospechar. ¡Qué tonta había sido! Hace 2 semanas, mi madre finalmente encontró la paz después de su larga batalla contra el cáncer. La casa se sentía más vacía sin las enfermeras de hospicio yendo y viniendo, sin el zumbido constante de la máquina de oxígeno. Daniel había sido un apoyo durante su enfermedad, si se cuenta presentarse a las cenas familiares ocasionalmente y preguntar cómo estaba antes de cambiar el tema a trabajo. La noche después de su funeral, esperaba que me abrazara, que me consolara. En cambio, afirmó tener una reunión de cliente de emergencia y me dejó sola con mi dolor. Esa fue la noche en que encontré los mensajes. Como si perder a mi madre no fuera suficiente, tuve que perder a mi marido el mismo día. Desplacé a través de meses de sus intercambios, cada mensaje un cuchillo que se retorcía más profundamente. Las cosas que le decía a ella. Promesas, fantasías, quejas sobre mí y nuestro matrimonio. Le dijo que yo estaba emocionalmente no disponible, que estaba obsesionada con quedarme embarazada, que nuestro matrimonio había estado muerto durante años. Todo mientras yo me inyectaba hormonas cada noche, magullando mi estómago y soportando los cambios de humor, la hinchazón, la esperanza y la aplastante decepción. Todo por nuestro futuro. Todo mientras sostenía la mano de mi madre, mientras el cáncer se la llevaba pieza por pieza. Todo mientras mantenía nuestro hogar funcionando, nuestras obligaciones sociales cumplidas, nuestras finanzas en orden. Los mensajes se convirtieron en evidencia física
de cada momento en que me había mentido a la cara. Cada te amo, que no significaba nada. Cada plan futuro, que nunca iba a suceder. Eres la única mujer que realmente me entiende, le había escrito a ella. ¿Cuándo puedo tenerte toda para mí? Ella había respondido. Pronto, prometió. Solo estoy esperando el momento adecuado. El momento adecuado. Como si alguna vez hubiera un momento adecuado para detonar la vida de alguien. Lo confronté, por supuesto, esa noche cuando finalmente llegó a casa, oliendo a su perfume y a jabón de hotel. Su cara cuando me vio sentada en la sala oscura, su iPad iluminado con sus mensajes. Nunca la olvidaré. No era shock, ni siquiera culpa, solo irritación por haber sido atrapado. No es lo que piensas, dijo automáticamente. La línea clásica de cada infiel en la historia. ¿En serio? Porque creo que has estado acostado con tu pasante, mientras yo he estado cuidando a mi madre moribunda y tratando de concebir a tu hijo. Por favor, dime cómo eso no es exactamente lo que pienso. Cambió de estrategia de inmediato. No has estado presente en este matrimonio durante años, Alex. ¿Qué esperabas? Ahí fue cuando supe que realmente habíamos terminado. No solo porque me había traicionado, sino porque estaba tratando de que fuera mi culpa. Como si mi dolor, mi deseo de tener hijos, mis ambiciones de carrera, lo hubieran forzado de alguna manera a la cama de otra mujer. Fuera, le dije, mi voz mortalmente tranquila. Esta es mi casa también, respondió él. La casa cuya hipoteca paga mi título de abogada. La casa que está a mi nombre porque tu crédito era demasiado pobre cuando la compramos. ¿Esa casa? Durmió en la habitación de invitados esa noche. Y la siguiente. Existimos en un silencio gélido durante días, dos extraños compartiendo un espacio que una vez había estado lleno de amor, o lo que yo pensaba que era amor. Necesitamos hablar de esto racionalmente, finalmente dijo durante el desayuno 3 días después. La gente comete errores. Los matrimonios sobreviven a las infidelidades todo el tiempo. Lo miré a través de nuestra isla de cocina. Este hombre que había amado durante 15 años. Este extraño que podía traicionarme tan completamente y luego esperar el perdón como si le fuera debido. Tienes razón, dije con calma. Necesitamos hablar racionalmente. Pareció aliviado. Pensó que iba a aceptarlo de nuevo. Ya me he puesto en contacto con un abogado de divorcio. Sabrás de ellos en breve. Mientras tanto, necesito que te vayas de la casa para mañana. Su cara se contorsionó con incredulidad. ¿No puedes ser seria? ¿A dónde se supone que voy a ir? Me encogí de hombros. No sé, Daniel. Tal vez Melissa tenga espacio en su apartamento tipo estudio. O tal vez alguna de las otras mujeres con las que has estado puede acogerte. Su cara me dijo que había tocado una fibra sensible. Había habido otras antes de Melissa. Por supuesto que las había. Alex, sé razonable. Estoy siendo razonable. De hecho, te ayudaré a empacar. Esa noche, después de que Daniel se retiró de nuevo a la habitación de invitados, me senté sola en nuestro dormitorio y tracé mi plan. Si hay una cosa que ser abogada corporativa te enseña, es cómo elaborar una estrategia cuando todo se está desmoronando. Primero, aseguré mis finanzas. Las cuentas conjuntas fueron vaciadas y los fondos se trasladaron a mi cuenta personal. No todos ellos, solo mi parte justa. No iba a robarle, pero tampoco iba a quedarme vulnerable. Cambié las contraseñas de todas nuestras cuentas en línea compartidas, desde Netflix hasta los servicios públicos. Llamé a las compañías de nuestras tarjetas de crédito y lo eliminé como usuario autorizado.
Luego vino la recolección de pruebas. Ya había tomado capturas de pantalla de sus mensajes, pero necesitaba más. Contacté a una investigadora privada que conocía a través del trabajo, Janet, una ex detective que se especializaba en casos de infidelidad. No necesito pruebas de que me esté engañando, le dije tomando café a la mañana siguiente. Necesito pruebas de que ha estado usando los recursos de la empresa para facilitarlo. Janet levantó una ceja. Vas por la yugular profesional. Me gusta. Él hizo esto profesional cuando eligió a su subordinada, respondí. Solo estoy siguiendo las consecuencias. En 2 días, Janet entregó un archivo completo. Cargos de hotel en la tarjeta corporativa, cenas caras etiquetadas como reuniones con clientes sin clientes presentes, registros de uso del coche de la empresa que coincidían con sus encuentros. Incluso una conferencia patrocinada por la empresa en Chicago, donde Melissa había sido añadida a la lista de asistentes en el último minuto, sin ninguna razón comercial para que ella estuviera allí. Era más que suficiente para violar la política de ética de la empresa y las reglas de antifraternización que el propio Daniel había ayudado a redactar como parte del comité ejecutivo. La hipocresía era impresionante, pero no había terminado. Mientras Daniel estaba en el trabajo, revisé su oficina en casa meticulosamente. En el cajón de su escritorio, encontré una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un par de pendientes de diamantes que nunca había visto. El recibo estaba metido debajo. Trenitos yo. Comprados hace solo 2 semanas. Mi cumpleaños no era hasta dentro de meses, y nuestro aniversario había pasado sin tal regalo para mí. Eran para ella, comprados mientras mi madre moría. Puse los pendientes en mi joyero. No iban a adornar las orejas de Melissa, eso era seguro. En el mismo cajón encontré algo aún más valioso. Una memoria USB. La enchufé en mi portátil y descubrí que contenía información confidencial de la empresa. Documentos de estrategia, proyecciones financieras, archivos de personal. Cosas que Daniel no tenía por qué tener en casa, especialmente dadas las regulaciones de cumplimiento de la industria. Copié el contenido antes de devolver la memoria exactamente como la había encontrado, un seguro, en caso de que las cosas se pusieran feas. Para el tercer día de mi investigación, había compilado suficientes pruebas para hundir tanto su matrimonio como su carrera. Pero no estaba tratando de destruirlo profesionalmente. Al menos, no todavía. Eso dependería de cómo manejara el divorcio. Lo que quería primero era que ambos se enfrentaran a las consecuencias sociales de sus acciones. La humillación pública que merecían. El chisme de la oficina que los seguiría a ambos mucho después de que yo me hubiera ido de sus vidas. Fue entonces cuando decidí la entrega de las maletas. Esperé hasta que supe que habría una audiencia máxima. La reunión de presupuesto trimestral del jueves tendría a todos los que importaban en asistencia, excepto Daniel, que estaría en su reunión de cliente habitual en el Marriott con Melissa. Excepto que a Melissa se le había pedido específicamente que asistiera a esta reunión para presentar algunos datos de marketing. Lo supe porque había llamado a la asistente del CEO el día anterior, haciéndome pasar por la asistente de Daniel, diciendo que Melissa había preparado información crucial que debería ser incluida. Pero pensé que Daniel presentaría eso él mismo, había dicho la asistente, confundida. Oh, tiene un conflicto. Pidió específicamente que Melissa asistiera en su lugar. Mentí sin problemas. Funcionó. Melissa fue convocada a la reunión, dejando a Daniel solo en el hotel.
Una pequeña satisfacción, imaginándolo revisando su reloj, llamándola repetidamente, cada vez más frustrado a medida que ella no aparecía. La mañana de mi plan, me desperté tranquila, extrañamente tranquila. Dediqué más tiempo a mi apariencia, mi traje más caro, maquillaje profesional, el cabello perfectamente peinado. Si iba a crear una escena que recordarían durante años, iba a lucir muy bien haciéndolo. Empaqué sus maletas metódicamente, todo cuidadosamente doblado, organizado, sus posesiones más preciadas, las cosas que le dolería perder, la colección de relojes, la pelota de béisbol firmada por su jugador favorito, los trajes a medida, el raro whisky escocés. Fui minuciosa. Esto no iba a ser una medida a medias. Al cerrar la segunda maleta, sentí una extraña sensación de paz invadirme. Por primera vez desde que descubrí la aventura, no solo estaba reaccionando, estaba actuando. Estaba tomando el control de mi narrativa. Practiqué lo que diría frente al espejo, sin llorar, sin gritar. Eso es lo que esperarían de la esposa traicionada. En cambio, estaría serena, mordaz, el tipo de furia fría que quema más que cualquier arrebato acalorado. En el camino a su edificio de oficinas, ensayé cada escenario posible. ¿Y si la seguridad me detenía? ¿Y si Melissa no estaba allí? ¿Y si Daniel se había presentado inesperadamente a la reunión? Pero en el fondo, sabía que funcionaría. Porque la gente como Daniel y Melissa, la gente que piensa que puede tomar lo que quiere sin consecuencias, nunca espera que los confronten. Confían en el contrato social, en la suposición de que los demás evitarán la confrontación para mantener la paz. Yo había terminado de mantener la paz. Entré en el espacio de estacionamiento para visitantes exactamente a las 2:45 p.m. La reunión de presupuesto estaría en pleno apogeo. Me revisé el lápiz labial por última vez en el espejo retrovisor. Luego salí y recuperé las 2 maletas de mi maletero. El guardia de seguridad de la recepción me conocía de eventos anteriores de la empresa. Señora Reynolds, no la he visto en un tiempo. ¿Daniel la está esperando? Sonreí cálidamente. Es una sorpresa. Le traigo algunas cosas que necesita para su viaje de negocios de mañana. Me dejó pasar sin pensarlo 2 veces. Demasiado fácil. En el ascensor, un joven se ofreció a ayudarme con el equipaje. Gracias, pero necesito hacer esto yo misma, le dije. El peso de las maletas no era nada comparado con el peso que había estado cargando estas últimas semanas. El piso de los ejecutivos estaba tranquilo cuando salí del ascensor. Solo el suave zumbido del aire acondicionado y el sonido distante de voces de la sala de juntas al final del pasillo. Llevé las maletas detrás de mí, sus ruedas susurrando contra la lujosa alfombra. Fuera de la sala de juntas, me detuve. A través de las paredes de cristal, podía verlos a todos. CEO a la cabecera de la mesa, la fila de VPs y directores, y allí, a mitad de camino, Melissa. Estaba hablando, señalando algo en la pantalla de proyección, su momento de brillar. Tomé una respiración profunda, enderecé mis hombros y abrí la puerta. Los segundos después de que llevé esas maletas a la sala de juntas, se estiraron en una eternidad. Vi las emociones parpadear en el rostro de Melissa como canales cambiando en un televisor. Confusión, reconocimiento, horror, pánico. Todo en el espacio de un latido. Lo que sucedió a continuación fue mejor que cualquier cosa que yo hubiera podido escribir. Mientras continuaba lanzando las pertenencias de Daniel a Melissa, artículo por artículo, narrando su significado con desapego clínico,
La atmósfera de la sala se transformó. El shock inicial dio paso a un movimiento incómodo, luego a una fascinación mal disimulada. Para cuando mencioné la medicación para la presión arterial alta de Daniel, alguien realmente resopló con una risa reprimida. Melissa había comenzado a enviar mensajes de texto frenéticamente debajo de la mesa, sin duda advirtiendo a Daniel, quien probablemente todavía estaba esperando en su nido de amor, confundido por su ausencia. Imaginé su teléfono iluminándose con sus mensajes desesperados. Ella está aquí. Sabe. Le está contando a todos. Parece que tu teléfono te está manteniendo ocupada, Melissa, comenté, deteniendo mi inventario de las posesiones de Daniel. Mi marido te está preguntando dónde estás. Siéntete libre de decirle exactamente lo que está pasando. Levantó la cabeza de golpe, la cara enrojecida. Esto es completamente poco profesional, siseó. ¿Poco profesional? Repetí, saboreando la palabra. ¿Cómo acostarse con tu jefe casado? ¿Cómo usar los recursos de la empresa para financiar tu aventura? ¿Ese tipo de poco profesional? El CEO, Richard Hartman, se había recuperado lo suficiente como para encontrar su voz. La señora Reynolds, aunque aprecio que esté pasando por algo personal. Oh, esto dejó de ser solo personal cuando comenzaron a cargar las habitaciones de hotel a la tarjeta de la empresa. Interrumpí, sacando una carpeta de mi bolso y deslizándola por la mesa hacia él. La página 3 tiene la lista detallada de violaciones de la política corporativa. La página 7 tiene las capturas de pantalla de Daniel, prometiendo a Melissa un ascenso a cambio de continuar su relación. Creo que eso se incluye en acoso sexual quid pro quo en su manual de recursos humanos. La cara de Richard pasó de incómoda a atronadora mientras hojeaba las páginas. La directora de recursos humanos se inclinó para mirar, su expresión cada vez más grave con cada documento. Señora Parker, ¿es esto exacto?, preguntó Richard a Melissa, su voz peligrosamente tranquila. Abrió la boca, la cerró. La abrió de nuevo. No es lo que él dijo. Lo tomaré como un sí, dijo Richard. Se volvió hacia la directora de recursos humanos. Janet, necesitaremos abordar esto de inmediato. Ya estoy en ello, respondió Janet de pie. Señora Parker, por favor venga conmigo a mi oficina. Melissa permaneció congelada en su silla, el suéter de cachemira de Daniel agarrado en su puño de nudillos blancos. Pero yo no hice nada malo. Esto no es justo. Me dijo que estaban separados. Finalmente soltó, mirándome con ojos desesperados. La sala se quedó en silencio de nuevo. Podía sentir a todos mirándome, esperando mi reacción. Simplemente sonreí, separados mientras yo estaba pasando por tratamientos de fertilidad para nuestro bebé, mientras estaba cuidando a mi madre moribunda. Es un momento interesante para una separación. La cara de Melissa se arrugó. Él dijo que ya no eran íntimos, que estabas enfocada en tu carrera, que no lo amabas como yo lo hago. ¿Y tú le creíste?, dije suavemente. No una pregunta, una declaración de hecho. Al igual que le creíste cuando dijo que eras especial, que nunca se había sentido así antes, que me iba a dejar por ti. Una lágrima se deslizó por su mejilla, manchando su maquillaje perfecto. Por un momento fugaz, casi sentí lástima por ella. Casi. Déjame ahorrarte algo de tiempo, Melissa. Soy su tercera esposa. Las dos primeras también pensaron que eran especiales hasta que se enteraron de sus aventuras. Es un patrón, no una pasión. Fue entonces cuando mi teléfono zumbó en mi bolsillo. Daniel. Por supuesto. Lo saqué, miré la pantalla y sonreí. Bueno, hablando del diablo, ¿veremos qué tiene que decir? Puse el teléfono en altavoz y respondí. Alex, ¿dónde diablos está Melissa?
Se suponía que nos encontraríamos hace una hora. La sala de juntas estaba tan tranquila que se podía escuchar caer un alfiler. Cada ejecutivo se inclinó ligeramente hacia adelante, ni siquiera pretendiendo no escuchar. «Hola, Daniel. Me temo que Melissa no puede atender el teléfono en este momento. Está en una reunión con todo tu equipo ejecutivo y conmigo. Estamos teniendo la discusión más fascinante sobre ética corporativa». El silencio en el otro extremo fue ensordecedor. «Entonces, ¿qué has hecho?» Su voz era baja, peligrosa. «Simplemente he entregado tus pertenencias a tu novia, frente a tus colegas. Oh, y compartí esa interesante presentación en la que has estado trabajando. Ya sabes, la que documenta todas las formas en que el dinero de la empresa ha estado financiando tu crisis de la mediana edad. ¿No tenías derecho? En realidad, como abogada corporativa especializada en violaciones éticas, tenía todo el derecho. Como tu esposa, tenía todo el derecho. Como ser humano con dignidad, tenía todo el derecho. Esto te va a costar en el divorcio», amenazó. Me reí entonces, genuinamente divertida. «Daniel, cariño, yo soy la que tiene un acuerdo prenupcial que protege mis activos. Yo soy la que tiene pruebas de tu infidelidad y uso indebido de los fondos de la empresa. Yo soy la que todavía tiene un trabajo. Así que, por favor, dime de nuevo lo que esto me va a costar a mí». Richard se aclaró la garganta. «Daniel, soy Richard. Te sugiero que vengas a mi oficina de inmediato». Otro largo silencio. Luego, la llamada terminó. Guardé mi teléfono en el bolsillo y examiné la sala. 24 caras me miraban con expresiones que iban desde el shock hasta la admiración a regañadientes. Melissa se sentó desplomada en su silla, derrotada mientras Janet esperaba para acompañarla a recursos humanos. «Bueno», dije alegremente, «creo que mi entrega está completa. Gracias a todos por su atención. Pido disculpas por la interrupción de su reunión». Mientras me daba la vuelta para irme, Richard habló. «Señora Reynolds», me detuve, mirando por encima del hombro. «Esta empresa le debe una disculpa. Lo que sucedió aquí es inaceptable y lo abordaremos con la seriedad que merece». Asentí una vez, reconociendo sus palabras sin aceptarlas. «Sugiero que revisen su programa de capacitación ética. Parece tener algunas lagunas significativas». Con eso, salí, dejando las maletas de Daniel atrás. Ya no necesitaba su equipaje, literal ni figuradamente. En el ascensor, mi teléfono zumbó de nuevo. Esta vez no era Daniel, sino mi abogada de divorcio. «Hecho». Le envié un mensaje de texto exactamente como discutimos. «Perfecto», respondió ella. Esto debería hacer las negociaciones considerablemente más fluidas. Para cuando llegué a mi coche, la adrenalina se estaba desvaneciendo. Mis manos temblaron ligeramente mientras insertaba la llave en el encendido. Lo había hecho. Los había enfrentado a ambos. Me había negado a ser la esposa que sufre en silencio. Atrapé mi reflejo en el espejo retrovisor y apenas me reconocí. No porque me viera diferente, sino porque me sentía diferente. Más ligera, más clara, como si me hubiera desprendido de una piel que había superado hace mucho tiempo. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de un número desconocido. «¿Cómo pudiste humillarme así? Lo has arruinado todo, M». Lo borré sin responder. Ya no valía mi tiempo ni mi energía. Ninguno de los dos lo valía. En cambio, conduje hasta el parque frente al mar, donde Daniel me había propuesto matrimonio todos esos años atrás. Me senté en un banco frente al océano y observé las olas chocar contra la orilla, cada una retrocediendo, solo para reunir fuerza y regresar, una y otra vez. Imparable, al igual que yo.
Un año después, me paré en mi nueva cocina. La luz de la mañana entrando por las ventanas que daban al este en lugar de al oeste. Vista diferente, vida diferente. Mejor en formas que no podría haber imaginado ese día. Llevé maletas a una sala de juntas y lo cambié todo. Las secuelas habían sido rápidas y completas. Daniel fue despedido por violaciones éticas el mismo día. Melissa fue transferida a un departamento diferente. Luego discretamente despedida 3 meses después, durante una reestructuración. El divorcio se finalizó en tiempo récord. El abogado de Daniel le aconsejó que aceptara mis términos, en lugar de arriesgarse a una mayor exposición de su conducta. Vendí el condominio frente al mar, demasiados fantasmas allí, y compré una encantadora casa artesanal en un vecindario que siempre me había encantado, pero que Daniel había considerado no lo suficientemente prestigioso. Planté un jardín, adopté un perro de rescate, recuperé espacios en mi vida que habían sido comprimidos para dejar espacio al ego sobredimensionado y las constantes necesidades de Daniel. La muerte de mi madre dejó un agujero que nunca sanaría por completo, pero me encontré hablando con ella a menudo, especialmente en el jardín. Tenías razón sobre él, le diría mientras podaba rosas o arrancaba malas hierbas. Viste lo que yo no pude ver. Ella nunca había criticado abiertamente a Daniel, pero había habido momentos, un endurecimiento alrededor de sus ojos, cuando revisaba su teléfono durante las cenas familiares, una mirada de preocupación cuando desestimaba mis opiniones. Ella lo había sabido, de esa manera, como lo saben las madres. Profesionalmente, prosperé. Mi manejo de mi propia situación se había convertido inadvertidamente en una tarjeta de presentación. Las empresas comenzaron a buscarme para consultoría sobre programas de ética y políticas de acoso. La abogada que predica con el ejemplo me llamó un cliente. Acepté la especialidad, encontrando un propósito en ayudar a las organizaciones a crear culturas donde personas como Daniel no pudieran operar con impunidad. En cuanto a los hijos, había decidido perseguir ese sueño en mis propios términos. Estaba en las primeras etapas del proceso de adopción, emocionada por la posibilidad de convertirme en madre sin la sombra del amor condicional de Daniel colgando sobre la experiencia. Mi teléfono sonó con un recordatorio del calendario. Almuerzo con Janet, mi investigadora privada convertida en amiga. Nos reuníamos mensualmente ahora, comparando notas sobre nuestros respectivos campos y disfrutando de la fácil camaradería que se había desarrollado entre nosotras. Mientras recogía mis cosas para irme, vi el pequeño marco en la mesa de mi entrada, una cita que había mandado a hacer a medida después de que el divorcio fuera definitivo. A veces las cosas más pesadas que llevamos son las historias que nunca contamos. Yo había contado mi historia, en voz alta, públicamente, sin pedir disculpas, y al hacerlo, había dejado una carga que ni siquiera sabía que había estado llevando. El peso de las expectativas de los demás sobre cómo debería comportarse una esposa traicionada. La presión de ser digna en mi sufrimiento. La regla no escrita de que las mujeres deberían absorber el dolor en privado para proteger a los hombres de las consecuencias de sus acciones. Saliendo a mi coche, respiré el aire fresco de otoño. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de un número que no reconocí de inmediato. Vi a Daniel anoche en el Capitol Grill, con una mujer que apenas parecía tener 25. Algunas cosas nunca cambian. Me di cuenta de que era de una ex vecina. Por un momento, sentí un escalofrío, no de celos o arrepentimiento, sino de lástima por esta nueva mujer que aún no sabía en lo que se estaba metiendo.
Escribí de vuelta. Espero que ella entregue sus maletas en un lugar aún más público que yo. Luego borré el intercambio, guardé mi teléfono y conduje a encontrarme con Janet. La saga en curso de Daniel ya no era mi historia. Yo había cerrado ese libro y abierto uno nuevo. Uno en el que yo era tanto la autora como la heroína. Durante el almuerzo, Janet levantó su copa en un brindis. Por las mujeres que se niegan a hacer notas a pie de página en sus propias vidas. Choqué mi copa con la suya, sonriendo, y por las maletas entregadas exactamente donde pertenecen. Reímos, y en ese momento de entendimiento compartido, sentí que las últimas piezas encajaban en su lugar. La humillación que una vez había sentido se había transformado en algo completamente diferente. Libertad. El tipo que viene de mantenerse en tu verdad. Que las consecuencias sean condenadas. Esa tarde, mientras caminaba por mi jardín revisando las dalias de floración tardía, pensé en ese día en la sala de juntas. Qué aterrorizada había estado debajo de mi exterior sereno. Qué incierta sobre lo que vendría después. Si pudiera volver y susurrarle algo a esa versión de mí misma, sería simple. Este momento no es el final de tu historia, es el comienzo de una mejor. Y lo fue. Absolutamente lo fue.